anécdota no que me crié, entre cántaros y niñas que mujer, y con esta aroma pintadal. Soy costeña y lo digo con orgullo. Recordar mi infancia llorada es lo que me alegra el alma. Recordar, por ejemplo, esa escuelita pequeña de bajo y barro donde estudié cuando niña, o aquellas calles delgadas donde jugué chaya en los carnavales. Recordar a mis abuelos costeños, a mi madre vendimiando racimo a racimo, gajo a gajo, esa uva negra amontonada en esa lagar, para que luego mi padre, pisando al sol del Copeque, quisiera reventar este ritmo mosto pintatán. Costeña soy feliz cantando, y costeña soy feliz recordando. Yo te quiero cantar, soy el fruto de esta tierra. Si la semilla sembrada en este valle, soy yo, costeña. Cami Saraki, amigas y amigos, bienvenidos nuevamente al 7º capítulo de nuestro programa Sarañani, que significa, por supuesto, Caminemos. Estamos, la verdad, ya a poquito tiempo de haber vivido nuestro festival Arica Barroca y estuvimos, por supuesto, recordando lo vivido con nuestra soprano cotpeña Ailín Romero, que además es una gran amiga de nuestro festival y también de Fundación Altiplano, así que les aprovechamos de mandar ahí un cariñoso saludo. Ya estuvo, como vieron en las imágenes, dando un hermoso concierto en la Catedral San Marcos el jueves 25 de mayo en el marco del 10º Festival Arica Barroca. El programa Sarañani es un espacio de aprendizaje compartido y aquí hablamos sobre la urgente necesidad de conservar los tesoros naturales y culturales del planeta. Esto, como les decíamos en programas anteriores, no es patrimonio, es conservación sostenible y, por supuesto, en comunidad. Mi nombre es Claudia Ojeda Moya y estamos transmitiendo desde la radio Universidad de Tarapacá 95.9 en Arica y hoy especialmente por este programa en la radio Universidad de Antofagasta 99.9 FM en la región, por supuesto, de Antofagasta. Perdón la reiteración, pero es muy importante decir ahí que están desde la segunda región también escuchándonos. Nos apoyan en nuestra escuela y en este programa las fundaciones Olivo y Angelini, la Universidad de Tarapacá, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y el Gobierno Regional de Antofagasta. A 50 años del golpe militar existen en todo el territorio nacional sitios que guardan en sus paredes estos recuerdos latentes en la sociedad chilena. En esta sesión comentaremos vivencias en primera persona de los sitios de memoria en Chile, cómo están organizados y cuáles son también sus perspectivas a futuro en esa vinculación entre el patrimonio cultural y los derechos humanos. Es así que hoy recibimos en nuestro programa a Juan Boto, ex prisionero de la ex oficina salitrera Chacabuco, a Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación de Memoria Estadio Nacional, y desde el Consejo de Monumentos Nacionales nos acompaña Xaviera Salgado para contarnos cómo se trabaja desde el Estado chileno, la más nueva de las categorías protegidas, los sitios de memoria. Hablar y compartir estas experiencias nos hacen, por supuesto, reflexionar en este programa y sensibilizarnos en torno a esta persistencia del recuerdo y su importancia a la hora de comenzar un proceso como el del programa Transferencia Restauración de Emergencia ex Oficina Salitrera Chacabuco. En la región de Antofagasta, donde estamos colaborando con las organizaciones a cargo de la gestión del lugar para diseñar, por supuesto, en conjunto un plan de restauración y conservación. Bien, partiremos hablando con don Juan Boto. Él fue dirigente sindical nacional de empleados bancarios y paralelamente fue actor.
en Chacabuco. Vivió en el pabellón 18, Casa 95 y desarrolló una actividad artística enmarcada en la difusión, formación y resistencia artística para enfrentar con dignidad el aprisionamiento. Una vez fuera, continuó trabajando en la docencia teatral y paralelamente en el ámbito de los derechos humanos, rescatando la memoria y construyendo en compañía de los compañeros chacabucanos la memoria histórica. ¿Cómo estás, querido Juan? Qué gusto tenerte en este programa. Muy bien, y muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti, Juan. Bueno, me gustaría que partiéramos un poco conversando sobre la creación de la Corporación de la Memoria de Chacabuco, cómo se organizaron y hace cuánto fue más o menos. Perfecto. Bueno, nosotros los 1284 presos que estuvimos en Chacabuco, somos parte de los 35.000 detenidos que hubo en Chile. Una vez que salimos en libertad, lógicamente, en el momento que salimos en libertad, algunos se agruparon, otros volvieron a sus sendas políticas, pero la gran mayoría nos dedicamos a otras actividades porque no pudimos volver a nuestras actividades, ya fueran de estudiantes, profesionales o trabajadores. No pudimos. Entonces, tuvimos que ver. Como yo tenía una vida paralela entre trabajador bancario y dirigente sindical y dirigente político, además yo había estudiado actuación en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, entonces en la cosa teatral no había problema. Nadie se recordaba de mí porque los profesores y los compañeros de esa época todos salieron exiliados. O, lo que es peor, fueron expulsados y algunos ejecutados. Por lo tanto, yo me dediqué a la cosa teatral de un viaje y también con mi mujer nos dedicamos también a la cosa comercial, porque de algo había que vivir. En Chile no se vive del arte, ¿ya? A pesar de que a mí mal no me fue, porque tuvimos con unos compañeros de arte, creamos una academia de arte y ahí se enseñaba música, teatro, danza, serigrafía, pintura, grabado. Eran unos talleres maravillosos. Bueno, pero nunca olvidé yo por dónde había pasado y lo que me había pasado. Entonces continuábamos viéndonos, continuábamos juntándonos, entre 10 a 15 compañeros en oficinas de abogados, amigos, en restaurantes de algún amigo, incluso en una tanguería nos juntábamos. Pero eso fue derivando hasta que llegó un momento que decidimos organizarnos definitivamente en los años 90. Pasamos por un montón de etapas en las que armábamos unos almuerzos en el día 11 de noviembre para recordar o rememorar, mejor dicho, cuando llegamos a Chacabuco. Y de ahí fue surgiendo y el grupo se fue agrandando, ya no éramos ni 15 ni 20, sino que pasábamos el centenar. Y decidimos el año 2010 organizarnos definitivamente como Corporación Memoria Chacabuco. Y lo hicimos en la municipalidad de San Miguel. ¿Por qué allá? Porque un compañero chacabucano, descendiente de la familia Palestro, la ilustre familia Palestro de San Miguel, llegó a ser alcalde de San Miguel y él nos prestaba los lugares para reunirnos. Y allí definitivamente nos organizamos no me recuerdo en este momento la fecha exacta, pero fue en el 2011, sacamos hasta la personalidad jurídica y de ahí el 10 de mayo de 2011 ya se conforma una ONG de derechos humanos. 20 fuimos los fundadores y llegamos, como te contaba anteriormente, a más de 2 centenares de compañeros que reuníamos después
en un instituto a distancia que tenía un compañero, y ahí no. De tal modo que el año 2013 organizamos un viaje a Chacabuco y que llegamos allá cerca de 100 compañeros para rememorar los 40 años. Eso es. Wow, Redondeando lo que hemos hecho. tremenda historia, Juan. La verdad que es muy lindo, ¿no? Esto que vas comentando, cómo de pronto pensaban que quizás eran no muchas personas y se convierten en un centenar. Cuéntame un poco también qué actividades son las que ustedes realizan específicamente con la corporación en la actualidad. Ya, nosotros nos propusimos, como aparte de juntarnos como compañeros y recordar todos los compañeros y qué sé yo, decidimos primero que nada crear una editorial. En esa editorial hemos largado un libro que es el resumen de 20 libros que han escrito compañeros chacabucanos, ¿ya? Y lo hemos hecho. Después, en el plano cultural, hemos auspiciado como corporación a obras de teatro, exposiciones de pintura, funciones de danza, de literatura y documentales, ¿ya? Claro. En el año 2018 realizamos una semana completa chacabucana en el Museo de la Memoria. Todos los días hubo una actividad y comenzamos la actividad con una exposición de un compañero, Enrique Olivares, fallecido hace 3 años atrás. Enrique estaba estudiando pedagogía en dibujo en la Universidad Técnica en aquel entonces, y él recopiló dibujos que hizo en el Estadio Víctor Jara, en esa época Estadio Chile, en el Estadio Nacional, en Chacabuco y en Tres y Cuatro Álamos. Pero por miedo, no sé por qué, esos dibujos estuvieron guardados 40 años. Wow. En el entretecho de su casa. 40 años. Y nosotros un día lo presionamos, ¿ya? Pero fuertemente, y le dijimos, Enrique, esos dibujos hay que mostrarlos. Hay que sacarlos a la luz. Exactamente. Logramos con la Universidad de Santiago, que tomó todos esos dibujos, los masterizó y se imprimieron y se hizo una exposición en la USACH en aquel entonces. Esos dibujos en este momento, no todos, pero cerca de 20 y tantos, están en poder de la Corporación Cultural de Sierra Gorda. Allá vamos a inaugurar una exposición de Enrique en noviembre. Maravilloso. Dentro de las actividades. Y en lo político y en lo de derechos humanos, hemos hecho actividades en el Museo de la Memoria también, con colegios, con universidades, en difusión y educación de los derechos humanos. Me parece un excelente trabajo. Yo creo que, bueno, lo hablábamos con Xaviera hace un ratito, del Ministerio de las Culturas, de la Secretaría también, que vela por esta situación, sí. Y ella mencionaba la importancia del rol que toman las agrupaciones y las organizaciones de derechos humanos en esta situación, porque son principalmente quienes han sido protagonistas en preservar estos sitios de memoria, en poder recordar, ¿no? También y abrir los espacios de diálogo, de reflexión. Incluso mencionaba que la cantidad de registros, de archivos, como bien tú decías, o sea, tener una editorial, tener una cantidad de libros con testimonios, poder tener, imagínate, imágenes que también puedan dilucidar lo que sucedió, por más macabro, ¿no?, que sea, es precisamente este ejercicio de memoria tan necesario que estamos en realidad promoviendo, yo creo, como comunidad, como sociedad. Es la forma que tenemos también para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Me gustaría también que nos contaras un poco qué te parece, o sea, la importancia, ¿no?, de poder conservar el sitio de memoria de Chacabuco, o sea, esto que está pasando de poder restaurarlo, de poder conservarlo, y cómo sueñan ustedes desde la corporación este lugar. Bueno, hay respecto de Chacabuco, nosotros en el año 2016 presentamos ante el
ante el Ministerio de Bienes Nacionales y al Consejo de Monumentos una petición de sitio de memoria. La logramos el 2018, el decreto número 9 del 15 de enero del 2018, salió el decreto sitio de memoria a la oficina salitrera y campo de presidio Chacabuco, en una mención de patrimonio histórico. Para nosotros fue no definitivamente Chacabuco, administrado por una desde el año 2000. Llegó la administración de la oficina completa para que la explotaran turísticamente. Bueno, lo positivo es que ellos la han mantenido. Eso hay que reconocerlo. Ellos la han mantenido. Nosotros, desgraciadamente, el 80% somos santiaguinos, pero había en Chacabuco gente de Valparaíso, de Concepción, de Colchagua y de Copiapó, ¿ya? Pero la gran mayoría éramos santiaguinos. Nosotros estamos acá, no lo podemos administrar, no podemos estar ahí vigilando. Entonces, eso es lo positivo que ha hecho el Museo Salitre. Pero a ellos le interesa el patrimonio, le interesa la memoria, pero un poco como turismo, no desde el punto de vista del dolor, del genocidio que nosotros vivimos, del presidio que nosotros vivimos en Chacabuco. No desde ese punto de vista. Pero la ha ido dando positivamente para nosotros y de hecho, a raíz de... esta frase les ha gustado mucho a los compañeros, que a raíz de un desastre estamos viendo luces nuevas y una luz muy importante al final del camino. Sí. ¿Cuál es? Se cae el techo de Chacabuco, del Teatro Chacabuco en noviembre del 21 y el 22 hacemos una serie de reuniones. Viajamos nosotros antes a Calama y a Tocopilla y en una de esas reuniones yo logro conversar con Alexandra Jo y Valentina Díaz. ¿Ya? Ellas se reían mucho porque me decían, Juan, deja ese enojo de que esto ocurrió por mala administración, de que veamos la parte positiva. Tenían toda la razón. Vi la parte positiva y les propuse un proyecto. Chacabuco es un área de 42 hectáreas, pero el sector donde estaban los presos políticos no está demarcado. Solamente nosotros sabemos, pero el turista que llega no sabe. Los muchachos que están ahí, que hacen como guía, tampoco saben. Entonces se está perdiendo la historia. Así es. La corporación, y yo fui el inventor de este proyecto, le solicitamos que se demarcara definitivamente un perímetro entre las calles, bueno, ahí lo tengo anotado, es un polígono de 4 cuadras de frente y 9 de fondo hasta las murallas. Ahí estaba el sector de presidio, con levantar unas rejas alrededor y levantar a lo menos una torreta de vigilancia que es la que refleja que ahí había un campo de concentración. ¿Ya? Ese es un proyecto emblemático y que lo va a llevar a cabo, como sea, con el Ministerio de Cultura y de Arte, con la ayuda de la Fundación Altiplano, que está haciendo el trabajo ahí, con la ayuda de algunos privados o públicos, con quien sea. Pero ese es un trabajo que hay que realizarlo porque ahí va a quedar definitivamente marcado en Chacabuco la memoria histórica. Después tenemos dos proyectos que te los quiero contar rápidamente para no cansarte. Lo segundo es que la corporación en este momento tiene trabajando a un arquitecto en una maqueta. Este arquitecto trabaja todo en grande. Las maquetas son de sobre 2 metros para arriba, ¿ya? Y él está realizando una maqueta de un pabellón de Chacabuco con todo lo que es, cómo era, cómo lo vivíamos nosotros y cómo lo vivieron los obreros calicheros. Y otra maqueta de 2 metros por 1,90 metros, creo que corresponde al polígono donde nosotros estábamos detenidos. Eso es
el segundo proyecto. Y el tercer proyecto es una realización en noviembre para conmemorar los 50 años, y ahí dentro de esa conmemoración hay varios mini proyectos que son la exposición que te contaba de Enrique Olivares, una vindicación que es un acto de reivindicar el lugar. Lo hicimos en 2003 y ahora lo queremos repetir, el lugar. Y lo tercero, que a mí me llena mucho de orgullo y de satisfacción, y pienso que va a ser lo más hermoso que he hecho en mi vida, que es el grupo de compañeros con los cuales hacíamos teatro allá en Chacabuco. Estamos trabajando en una obra para presentarla en noviembre en el mismo lugar donde nosotros hacíamos teatro para los presos, pero ahora va a ser para la comunidad que llegue allá de Antofagasta, Calama o de cualquier lugar. Maravilloso. Eso es. Me parece emocionante, Juan, lo que nos estás contando. Creo que es una premisa, una noticia y una sorpresa también para la comunidad muy linda. Yo como actriz también de aquí del norte de Arica, siempre supe de esta compañía de teatro que se formó en Chacabuco, porque también tengo acceso a los trabajos de memoria y derechos humanos y porque me interesa también, pero creo que es súper importante que la comunidad comprenda que a pesar de todo y a pesar de lo trágico de vivir bajo presidio, bajo reclusión, digamos, la valentía que ustedes tuvieron y precisamente lo que tú decías, ¿no? Esta capacidad de ver lo positivo en todo esto y hacer teatro, o sea, en un lugar donde quizás era el único escape para ustedes, ¿no? Como era una posibilidad también de crear, de contar lo que vivían, lo que sucedía, y me parece que en noviembre, bueno, tiene que ser ojalá un acto muy masivo. Yo espero también estar ahí acompañándoles, y me gustaría que nos contaras para cerrar alguna anécdota que tuvieron con el grupo de teatro, algo que haya pasado en este momento, que quieras contarnos, por supuesto, para que la audiencia más o menos tenga esta magnitud de lo que significó tener un grupo de teatro en estado de presidio. El grupo al cual yo pertenecí, porque habían dos grupos de teatro, el grupo al que yo pertenecí, nos comprometimos en el barco. Nosotros íbamos en las bodegas del barco Andalien, que los habían subido en Valparaíso, y llegamos hasta Antofagasta. Y en el barco, todos los compañeros venían muy deprimidos porque no sabíamos a dónde íbamos, ¿ya? Por ahí supimos nosotros, por tercera persona, nos llevaban a la oficina salitrera Chacabuco. Yo tenía un vago conocimiento de lo que era eso, porque en febrero del 72 yo había viajado en el tren que existía en esa época, que era de Iquique a Calera, ¿ya? Entonces tenía la historia, cuando incluso el tren pasaba por Baquedano. Exactamente. Tenía la historia, me imaginaba cómo era. Entonces, los compañeros en las bodegas del barco Andalien, sentados en el suelo, un suelo de fierro, y parece que anteriormente había cargado ese barco a azufre, porque estaba lleno de un polvo amarillo. Wow. Estaba Gonzalo Palta, que está fallecido, actor de la Universidad de Chile, Hondo Concepción. Estaba conmigo también Gastón Baltra, bailarín de la compañía de danza de la Universidad de Chile, también fallecido. Y yo, egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, con experiencia en haber hecho teatro sindical, teatro político, y pertenecía en esa época al TEA CUT. Era un grupo de teatro que había en la CUT en esa época. Ahí, sentados en el fierro hablando cualquier cosa, de repente nos surge la idea: llegando a Chacabuco hacemos un grupo de teatro. Y nos paramos, nos abrazamos. Todos los que estaban alrededor pensaban que estábamos locos. Mira, no sabemos a dónde van, estamos presos, ¿cuánto tiempo vamos a estar? Y ustedes ahí abrazándose. No, es que ya les vamos a contar. Bueno, llegamos a Chacabuco, nos organizamos en jefe de casa, jefe de pabellón, consejo de ancianos, y el consejo de ancianos empezó a ordenar
toda la cosa administrativa, cultural y deportiva, y nos acercamos a un gran hombre que también está fallecido, desgraciadamente, Virgilio Figueroa. Virgilio Figueroa, un profesor de castellano y escritor. Él estaba a cargo de la cosa cultural del Consejo Anciano. Virgilio le dije yo, necesitamos que nos asignen una casa, porque habemos 2 grupos de teatro que queremos hacer teatro. Ni un problema. Se hizo toda la cosa administrativa que hacían, nos asignan la casa y nosotros al otro día nos pusimos a trabajar con un horario pero determinado. Nosotros después de la formación de las 8 de la mañana y después de tomar desayuno, nos íbamos a trabajar a la casa, que estaba en la calle Lynch, número 20, nos poníamos a trabajar en taller, ¿ya? De ahí hasta las 12 del día, a almorzar, a descansar un rato, porque entre las 2 y las 4 de la tarde el sol era terrible, ¿ya? Así que había que descansar. A las 4 volvíamos a trabajar otra vez y empezábamos a trabajar en improvisaciones, que se llama. El grupo lo organizamos como escuela-taller. Gastón, que era bailarín, nos hacía expresión corporal y nos hacía acrobacias, ese loco. Acrobacias en el norte, imagínate. Gonzalo, que era un gran comediante, él nos impartía toda la cosa de voz y de dicción. Y yo, con la experiencia que he trabajado en teatro en cuanto a improvisaciones teatrales, ahí íbamos implementando. Primer problema, no teníamos ningún texto, porque en un principio tenían prohibido los libros. Claro. Segundo, la cabeza no nos daba para recordarnos de ningún texto. Claro. ¿Ya? Y lo tercero era que todas las improvisaciones que hacíamos iban a la tragedia. Todo, porque veníamos mal. Así es. ¿Ya? Veníamos mal del Estadio Nacional, otros venían del Chena, otros de San Bernardo, otros del Estadio Chile, entonces todos veníamos mal. Entonces, en una noche, conversando con Gonzalo, que éramos los ideólogos del teatro, dije, compañero, tenemos que buscar otro camino. No nos sirve el teatro realista, no nos sirve menos el teatro simbólico, porque nos vamos a ir todos para el lado de la izquierda, estamos jodidos, ¿ya? Tenemos que hacer otro tipo de teatro. Y nos recordamos del teatro del absurdo. El teatro del absurdo es muy libertario, es muy verdadero, pero tú dices con otras palabras lo que sientes. ¿Te fijas? ¿Ya? Entonces, escribimos un libreto con Gonzalo, trabajamos con los compañeros y la obra se paró en 15 días. Increíble. 15 días. ¿Ya? Y la obra se llamó Ernesto no ha llegado. Todos sabían a qué Ernesto nos referíamos. Así es. ¿Ya? No era el amigo Ernesto Parra, no, era otro Ernesto. Ya. Obra. Esta última. Se está perdiendo un poco tu señal, Juan. Al parecer, no sé si ahora te escucho bien. Bueno, vamos a seguir a continuación con una de nuestras invitadas esta mañana. Estamos hablando de Xaviera Salgado. Ella es coordinadora de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del Gobierno de Chile, por supuesto. Así que saludamos a Xaviera. ¿Cómo estás, Xaviera? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por tener el tiempo de estar junto a nosotros en este hermoso programa Sarañani, Caminemos. Así que te dejo toda la coordinación ahí para tu presentación, para que puedas ahí un poco comentarnos de tu expertise. Muchas gracias, Claudia. ¿Pueden visualizar bien? Sí, estamos viendo perfecto ahí. Perfecto. Primero que todo, agradecerles por la invitación. Es un honor también compartir espacio con Marcelo y con Juan, dos grandes del trabajo por la memoria y los derechos humanos. Como bien comentó Claudia, yo trabajo en el Consejo de Monumentos Nacionales, donde tenemos un área, la Unidad de Memoria y Derechos Humanos, que se encarga de las declaratorias de sitios de memoria como Monumento Nacional, pero además de la gestión de estos sitios y también de apoyar, obviamente, a las organizaciones en este camino.
Vemos además varias cosas como las autorizaciones en las intervenciones en los monumentos, las instalaciones de monumentos públicos que son memoriales de derechos humanos, así que les voy a ir contando un poco la labor que realizamos. El Consejo de Monumentos Nacionales desde el año 25, es decir, desde su creación, se va a encargar de la protección y tuición del patrimonio monumental de Chile, y la ley que nos rige o el marco jurídico es la ley 17.288 de Monumentos Nacionales, que data del año 1970. Por lo tanto, como comprenderán, los sitios de memoria no aparecen nombrados en esta normativa, y todo lo que tiene que ver con la protección patrimonial de los sitios de memoria como monumento nacional es mucho posterior. Lo voy a comentar en un ratito más. Y voy a hacer la consulta que siempre nos realizan: ¿para qué sirve una declaratoria como monumento nacional? Sirve para poder perpetuar y conservar por ley los valores patrimoniales que son de interés para nuestro país y para nuestra cultura. En el caso de los sitios de memoria, hemos visto cómo desde el año 96, con la primera declaratoria de sitio, que es Hornos de Lonquén, ha habido un aumento exponencial, ¿cierto?, los últimos años, de agrupaciones de personas naturales, de personas jurídicas, de municipios, que solicitan la declaratoria de los sitios de memoria. Ahora, una pequeña precisión antes de ir al fondo del tema, y es que el Consejo de Monumentos Nacionales no declara sitios de memoria, no son una categoría como tal. El Consejo de Monumentos lo que hace es declarar los sitios de memoria en la categoría de monumento histórico. El Consejo de Monumentos tiene 6 categorías, y la categoría de monumento histórico es donde mejor se pueden encajar de alguna manera los sitios de memoria. Como les comenté, en el Consejo hay una unidad que se dedica precisamente a estas temáticas. Nosotros velamos por el cumplimiento de los compromisos del Estado, ¿cierto?, en materia de protección, gestión y puesta en valor del patrimonio de los derechos humanos. Ahora en la lámina pueden ver cómo es el proceso de una declaratoria que siempre viene acompañada de una gestión patrimonial de los sitios de memoria. No siempre está en este mismo orden. De hecho, es muy común que los sitios de memoria, cuando solicitan las agrupaciones que se declaren como monumento nacional, evidentemente ya hay todo un trabajo de fondo por la lucha de la patrimonialización, por el reconocimiento, por la verdad y la justicia. Entonces, muchas veces estos son caminos paralelos que se van acompañando. Pero ¿cómo es el proceso de identificación de asignación de los valores patrimoniales aquí en la Secretaría Técnica? Lo primero es que se realiza un ingreso, ¿cierto?, que puede ser por la sociedad civil. Nosotros realizamos un estudio técnico, un levantamiento de los valores y atributos patrimoniales que componen a los sitios de memoria en particular, para ver si es que estos cumplen de alguna manera para poder declararse monumento nacional. Y finalmente, cuando esto es aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales, viene todo un trámite administrativo posterior que tiene que ver con la dictación del decreto, que lo hace en este caso el Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, una toma de razón de Contraloría General y una publicación en el Diario Oficial. Cuando los decretos se publican en el Diario Oficial es cuando ya la ley de monumentos ampara o protege al monumento. ¿Y por qué es importante este punto? Porque hemos tenido casos de sitios de memoria que no han querido declararse, ya sea por sus propietarios, en el caso cuando son bienes particulares, que es importante poder lograr la protección oficial lo más rápido posible, entendiendo también que es el Consejo de Monumentos Nacionales el único organismo estatal que puede entregar una protección a los sitios. Por eso también es relevante destacar la labor que realiza la Secretaría Técnica, en el sentido que de alguna manera la protección de los sitios de memoria, la preservación de estos, que no puedan ser destruidos, que no puedan ser demolidos, que no puedan ser comprados, por ejemplo, por una inmobiliaria, está en manos del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Cómo se ha avanzado con el patrimonio de los derechos humanos en Chile? Creo que lo primero es poder entender qué entendemos por sitio de memoria, ¿ya? Y nosotros trabajamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que va a dar
una definición lo más amplia posible, y eso nos ha permitido, por ejemplo, declarar no solamente lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entiéndase como centros represivos, ya sea estadios, comisarías, centros clandestinos, por ejemplo, donde operó la CNI o la DINA, pero también donde se resistieron esas violaciones. Y es por eso que hoy en día tenemos también declarados algunos espacios de resistencia, como por ejemplo el inmueble de la Vicaría de la Solidaridad. Nos ha permitido también declarar archivos, que los archivos de memoria también son un componente muy interesante para la preservación de la memoria posterior. Les comento igual que el Consejo de Monumentos Nacionales declara sitios de memoria primeramente porque está en la Ley de Monumentos, pero hay todo un marco político legal detrás de los sitios de memoria, y eso es algo que creo que como sociedad también tenemos que trabajar sobre ello. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia internacional que está dado, ¿cierto?, por sistemas internacionales, interamericanos de derechos humanos. Tenemos una jurisprudencia nacional que fue dada tanto por el informe Rettig como el informe Valech, pero también la Ley de Monumentos Nacionales, y finalmente toda una institucionalidad dentro del Estado que funciona en pos de los derechos humanos, que tiene que ver con el programa de continuación de ley, que es el programa conocido popularmente como Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, que está alojada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y por supuesto el Plan Nacional de Derechos Humanos. Entonces, la declaratoria de los sitios de memoria como monumento nacional, o la preservación de estos espacios, la identificación de estos espacios, también es un compromiso del Estado, es una obligación del Estado. Obviamente todo esto va en pos de evitar diversas formas de negacionismo, de revisionismo, que puedan restituir de alguna manera los marcos sociales de las convivencias democráticas. Ya específicamente en algunos de los sitios de memoria que están protegidos como monumentos nacionales, comentarles que de los más de 1.100 sitios de memoria que fueron identificados por las diversas comisiones, el Consejo de Monumentos Nacionales a la fecha ha protegido 50 sitios. Estos se dividen en 45 monumentos históricos y 5 archivos de memoria, pero también destacar que y lo conversábamos antes que comenzara el programa, este año hemos tenido un aumento en la demanda por las declaratorias de sitio, y es por eso que hay 12 sitios que fueron aprobados en sesión, pero que se encuentran en proceso de trámite de firma de decreto o en la Contraloría o a la espera de la publicación en el Diario Oficial, pero nuestra meta este año como institución es que hayan a lo menos 60 sitios declarados. Esperamos terminar bien también, poder ir aumentando la protección patrimonial, que sabemos que hoy en día es una necesidad. Les comenté hace unos minutos que el primer sitio declarado fue Hornos de Lonquén en enero del año 96, y me gustaría referirme un poco al proceso de esta declaratoria, porque hasta antes de este sitio las declaratorias del Consejo, entendiendo además que el patrimonio va cambiando, ¿cierto? Lo que era considerado patrimonio en los años 50 no es el mismo patrimonio que vemos hoy en día. ¿Qué pasa? Que el año 96, cuando el Consejo de Monumentos decide recoger la solicitud de declaratoria de Hornos de Lonquén, de alguna manera tiene que repensar el significado de patrimonio y darle una cabida a este patrimonio de los derechos humanos dentro del patrimonio monumental nacional. Estoy hablando también de que durante los años 80 y 90 hubo mucha dictación de decretos o mucha protección, por ejemplo, de monumentos que se asociaba un poco a la idea de la nación o a la idea de la patria. Entonces, desde las declaratorias de casas coloniales, ¿cierto?, bustos de héroes de guerra, locomotoras, documentos, pero de repente el año 96 aparece Hornos de Lonquén. Desde el año 96 hemos tenido declaratorias presentadas casi todos los años. Me gustaría destacar que la mayoría de estas solicitudes vienen de la mano de las agrupaciones de derechos humanos. Son ellos los que han hecho el trabajo, no solamente para preservar los sitios, para levantar los expedientes de declaratoria, sino también para solicitarle al Estado
la protección de estos espacios como patrimonio. Y ya en lo que respecta al tema que nos convoca hoy día, ¿cierto?, que es el campo de prisioneros políticos de Chacabuco, les comento que este se declaró como monumento nacional el año 2018. Sin embargo, el año 1971, a través de otro decreto, que es el decreto que llamamos el decreto original, ¿cierto?, se había declarado todo el predio sin considerar la parte o los atributos y los valores de memoria y de derechos humanos. Y en el año 89, ese mismo decreto del 71 va a tener una modificación donde se van a fijar los límites del monumento. Sin embargo, tampoco se incorporó el tema de memoria y derechos humanos hasta el año 2018. Respecto a la declaratoria que nos convoca hoy en día, ¿cierto?, que es el campo de prisioneros políticos de Chacabuco, comentar que fue protegido por el Consejo de Monumentos Nacionales el año 2018, en enero de 2018, y básicamente lo que se relevó en esa declaratoria, que fue solicitada por la Corporación Memoria Campo de Prisioneros Políticos de Chacabuco, fue que funcionó como uno de los principales campamentos de prisioneros políticos, no solo de la región, sino también del país. Funcionó desde el mismo año 73 hasta el 75, por aquí pasaron solamente hombres, y ya el año 75 comienza a haber una desocupación gradual, que tiene que ver también con que a los prisioneros los estaban enviando a otras zonas, a otras regiones como la Metropolitana y Valparaíso, para ser trasladados a otros campos de prisioneros como Tres Álamos, Retoque o Melinca Puchuncaví. Aquí pueden ver algunas de las fotografías que se levantaron en ese momento para el expediente, que indica también algunos de los espacios que se relevaron dentro de la declaratoria. Como pueden ver ahí en la fotografía donde se ve un árbol o incluso abajo donde se ve un túnel, lo interesante es que los prisioneros políticos dejaron registros grabados que hoy en día nos permiten también documentar su paso por este lugar. Y hablando de documentación, comentarles que en particular el expediente de declaratoria que se armó para esta protección tenía mucha información que fue levantada en conjunto CMN con la corporación, pero también Chacabuco es uno de los espacios represivos donde se produjo mucha documentación, mucho texto, mucho testimonio audiovisual. Tenemos documentales, grabaciones de audio, registros audiovisuales, ilustraciones, textos, investigaciones. Y esto también es relevante en el sentido de que cada uno de esos documentos, cada uno de esa producción audiovisual nos permite dar cuenta en el fondo de cómo vivían los presos políticos, cómo era el día a día de la represión en el país. Consejo de Monumentos, cuando trabaja las declaratorias, hay dos partes que son bien relevantes, que tienen que ver con los valores y con los atributos que se van a fijar para una protección. En el caso particular de los valores, vamos a entenderlo, lo voy a explicar bien cotidianamente, pero es todo aquello intangible que queremos relevar en esa declaratoria, y por los atributos vamos a entender todas aquellas cosas tangibles que yo puedo, que puedo ver, que puedo tocar, que tienen que quedar de alguna manera consignadas dentro del decreto de protección. Y para el caso del campo de prisioneros Chacabuco, los valores que se trabajaron en primer lugar fueron que se constituyó, ¿cierto?, como uno de los principales campos de prisioneros de la dictadura cívico-militar, que además es uno de los campos donde los detenidos se dotaron de una organización interna que tenía que ver, por ejemplo, con la creación de un consejo de ancianos, administración, iglesias, club de ajedrez, club de teatro, que esto también nos habla, ¿cierto?, de la organización interna, pero de los espacios de resistencia, solidaridad que se dan dentro de los centros represivos. En tercer lugar, como ya mencioné anteriormente, es uno de los recintos que tiene
la mayor cantidad de testimonios y producción audiovisual en relación a la vivencia y a la detención de los prisioneros políticos, y finalmente el configurarse como una expresión de la historia reciente del país, de la represión política como política de Estado. Y dentro de los atributos se consignaron algunos espacios y algunos elementos, por ejemplo el pabellón 14 donde funcionaba el Consejo de Ancianos, las iglesias, las canchas de formación, la pulpería, los comedores, la zona de biblioteca y del diario mural, las esculturas que fueron realizadas por Orlando Valdés y finalmente la zona que estaba utilizada como campo minado. Todos estos atributos en el fondo lo que hacen es tratar de insistir en lo relevante y en lo importante que es poder proteger dichos espacios. Eso a grosso modo. Oye, qué increíble, Xaviera. La verdad que para mí y creo que para todos desde el equipo es emocionante poder también escucharte desde este rol, ¿no? del ministerio, mencionar que en realidad los grandes protagonistas, las grandes protagonistas de estos han sido las agrupaciones de memoria y derechos humanos, y es porque en realidad quienes vamos construyendo la memoria precisamente somos la comunidad, la sociedad. Así que a mí me parece súper interesante, importante además complementar también con esta entrevista que pudimos tener de Juan, que es también, ¿no?, protagonista lamentablemente de todos estos vejámenes a los derechos humanos que se realizaron en todo el país, ¿no? Aquí también en Arica tenemos por fin también declarados nuestros sitios de memoria, y creo que eso también ha sido una propuesta de este gobierno, ¿no? Así que agradecerte muchísimo estar en nuestro programa, poder tener el tiempo de contarnos un poco en lo que están ustedes, ¿no? Como secretaría, y poder, por supuesto, insistir, continuar y jamás decaer en este trabajo que es tan importante para poder construir la memoria de nuestro país. Así que agradecerte muchísimo por estar junto a nosotros. Vamos ahora no sé si quieres despedirte de quienes te han estado escuchando, si quieres invitar también a que continúe esta colaboración con la comunidad, por favor. Sí, muchas gracias, Claudia, por la invitación, y comentarle a la gente que puede revisar en la página del Monumentos Nacionales, que es monumentos.gov, de gobierno.cl, los decretos, los polígonos y las reseñas de los sitios de memoria que hay declarados hasta la fecha. Creo que es un material no solamente informativo, sino también educativo, así que ahí les dejo hecha la invitación. Eso. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con la visita también ilustre de Marcelo Acevedo. Él está junto a nosotros. No sé, Marcelo, si nos puedes escuchar, si estás conectado. Agradecerte también por la espera. Me imagino que escuchar también a Xaviera es poder complementar a lo que más o menos tú nos vas a comentar. Yo voy a proceder a presentarte. Marcelo Acevedo es abogado especializado en memoria y derechos humanos y justicia transicional de la Universidad de Chile. Desde el año 2021 a la actualidad es presidente de la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional, Exprisioneras y Prisioneros Políticos, corporación que además actualmente administra los sitios de memoria en el Estadio Nacional como centro de prisión, tortura y exterminio más grande del país en épocas de dictadura, y desde el año 2022 coordinador también de la Red de Sitios de Memoria de Chile. Él además es asesor a nuevos sitios de memoria en gestión, recuperación y declaratoria de monumento histórico. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Estás por ahí? Te escuchamos. Nosotros en esta conmemoración, si bien vamos a hacer conmemoraciones y cosas culturales, artísticas, ¿cierto?, que siempre nos ayudan a promover la memoria, como yo dije, pero nos interesa que el Estado también salga también de esa política también así como de show, y más bien haga un trabajo efectivamente a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros como Red de Sitio de Memoria trabajamos una ley de sitio, la presentamos un anteproyecto a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Lo importante es que se promueva esa ley, ojalá que podamos tramitarla en el Parlamento y pueda ser ley. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que en estos 50 años efectivamente se dejen cosas un poquito más concretas, ¿cierto?, y de relevancia en materia como Estado, ¿cierto?,
a largo plazo más que una conmemoración de algún evento cultural. Que eso también lo vamos a hacer, por cierto, pero eso es más fácil de poder coordinarse que otra cosa, que un trabajo más profundo. Y que estos 50 años también nos sirvan también como una reflexión profunda de qué hemos avanzado y qué nos falta por avanzar. Y en este sentido, lo que yo había dicho, que efectivamente nos falta mucho por avanzar en justicia transicional, nos falta mucho por avanzar también en políticas de memoria y protección de los derechos humanos, porque al final los derechos humanos no es de un sector político, no es de la izquierda ni de la ultraizquierda, es un bien, ¿cierto? Es un bien y es un derecho humano, un derecho de la sociedad completa, de que no se violen sus derechos humanos y de que efectivamente no se vuelvan a cometer las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el 73. Y para eso, efectivamente, los sitios de memoria somos un eje fundamental en garantía de la repetición, porque es distinto, por ejemplo, hablar de memoria y derechos humanos en un aula, ¿cierto? O una aula magna o en cualquier espacio, que hablar de memoria y derechos humanos en un sitio de memoria, donde te transportas a la época. Nosotros mantenemos también los sitios, efectivamente, casi todos los sitios tienen un espacio patrimonial y de conservación, donde tú te transportas al año 1973 y puedes incluso sentir lo que sentían los prisioneros o prisioneras de la época, y cuando uno habla de estos hechos, y sobre todo hay sobrevivientes, entonces tenemos que aprovechar ese material rico que tenemos audible de los ex prisioneros, donde nos pueden contar, ¿cierto? No solamente las torturas, que efectivamente uno puede buscar en Google y hay un montón de catálogos de cómo efectivamente la Operación Cóndor, no solamente aquí en Chile, sino que en todo el Cono Sur, ¿cierto? Aplicó las técnicas de tortura que se aprendieron en la Escuela de América, sino que también hablar de la resiliencia del prisionero, también hablar, ¿cierto?, de este compañerismo también que existía, de esta cosa también de cómo sobrevivieron estas personas a este cruento, ¿cierto?, dictadura y prisión, cómo también lo malo, cómo también se ejecutaron compañeros, amigos, familiares, cómo aún todavía tenemos 1.201 personas que no encontramos, que están desaparecidas. Entonces, en ese sentido, los sitios de memoria efectivamente tienen una súper buena característica, que primero es, como dije, fundamental en garantía de repetición, porque muestran una verdad histórica. Primero, el reparatorio también, incluso para las víctimas, porque los prisioneros se sienten reparados también cuando cuentan efectivamente su historia o la historia de muchos que pasaron por ahí, y mucha gente que desconoce la palpa activamente. Y por otra parte, tiene un grado de justicia, por supuesto, ¿ya? Donde efectivamente los tribunales de justicia también han estado al debe el Poder Judicial en materia de derechos humanos. Estadísticamente, de las causas que se tramitan en las cortes, ¿cierto?, a través de los ministros en visita, solamente un 30% han llegado a término y todavía falta un 70% que resolver. Entonces es abismante, y estamos cumpliendo 50 años y todavía nos falta un 70% de causa a resolver. Entonces, efectivamente, por eso digo que la política de Estado no ha sido tal, sino que ha sido avances pocos a través de los gobiernos que han tocado de turno con una sensibilidad distinta, pero no se ha hecho una política efectivamente real de Estado, donde confluyen los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial, Legislativo y el Ejecutivo, ¿cierto?, de hacer realmente una política de memoria y derechos humanos. Y así, efectivamente, poder avanzar en esta materia y no se cuestione, porque ahora se cuestionan los derechos humanos o se confunden diciendo que los derechos humanos sirven para proteger a los delincuentes. Entonces, todo eso es una ignorancia supina que efectivamente ha sido deliberada, porque al final, deliberada en el sentido de que no se ha sabido promover, no se ha sabido educar a la población, y se ha mantenido al margen también de estas políticas, donde efectivamente la gente ve los derechos humanos como una cuestión lejana, ¿cierto?, y no una cuestión que efectivamente es imprescindible para una sociedad y para la estabilidad democrática, porque si no hubiera protección de los derechos humanos y efectivamente no hubiera una protección real de derechos humanos, ¿cierto?, donde es el contrapeso del Estado, porque si el Estado quiere los derechos humanos, tendríamos una dictadura, tendríamos una tiranía. Entonces, cuando la sociedad ¿cierto?, y la población entiende que efectivamente es vital la protección de derechos humanos, ¿cierto?, y promoverlo en sí mismo, podemos quizás pasar a un estadio distinto, en el sentido de tener una democracia más profunda. Pero ¿por qué la democracia siempre ha sido inestable en el Cono Sur? Porque efectivamente los derechos humanos los tachan de comunistas o de izquierdistas, y no lo toman como un valor fundamental. Uno siempre tiene que tomar los ejemplos buenos que hay. El de Alemania, por ejemplo, es un ejemplo efectivamente
de protección de los derechos humanos, porque el pueblo alemán sintió vergüenza en una época de las Justamente. violaciones que se habían cometido. El pueblo de Chile hasta ahora no ha sentido vergüenza, no ha sentido esa vergüenza. Y no ha sentido esa vergüenza no es porque no quiera, sino porque efectivamente la verdad siempre ha sido ocultada, porque la verdad siempre ha sido escondida o porque siempre ha sido matizada. Y ese matiz efectivamente nos lleva a que se relativicen todo lo que es en materia de derechos humanos, se relativicen, por ejemplo, la protección a la vida de una persona, se relativice que a lo mejor por ahí dicen que unos par de comunistas, ¿cierto?, da lo mismo que hayan muerto, total, supuestamente el dictador había hecho cosas buenas, se relativice todos los 17 años de dictadura. Entonces, en esa perspectiva, el Estado en sí tiene que ya efectivamente ponerse en una visión como lo exige, ¿cierto?, la comunidad internacional, y poder hacer una protección real de los derechos humanos, porque si no, efectivamente vamos a marcar el paso 50 años más, y en 50 años más vamos a estar hablando lo mismo, de lo que no se ha hecho y de lo que falta por hacer. Totalmente, wow, Marcelo, la verdad que escucharte y después de escuchar a Xaviera y escuchar también a Juan, creo que cierra absolutamente el mono interesante que tiene que ver de esto, de quiénes son los actores y actrices principales en este proceso, que son las organizaciones independientes muchas veces, fundaciones, corporaciones, agrupaciones que están sacando la cara por la temática de memoria y derechos humanos, y como bien tú dices, es algo, nadie puede apropiarse esa memoria, ningún partido, ninguna organización, porque se vivió de forma diferente colectivamente y humanamente, como sociedad lo vivimos de diversas maneras, y queda absolutamente en claro que existe, hasta el momento ha existido muy poca voluntad política, ¿no?, para poder generar estos espacios reflexivos que nos permitan también legislar, que creo que es lo más importante. Yo viví muchos años en Argentina y es donde también aprendí esto que tú decías, ¿no?, esta situación de sentir vergüenza por lo que sucedió en mi país, de sentir también mucha violencia interna atrapada, porque precisamente nunca hemos podido respirar ningún tipo de justicia. Entonces, en ningún caso, ¿no? En ninguna situación, en términos de poder, por ejemplo, ver presas a las personas que hicieron estos vejámenes a los derechos humanos, como sí pudo gozarlo, por ejemplo, de alguna manera, aunque fuera tibia, Argentina, ¿no? Con esta película que incluso vemos hace poco, que estuvo nominada a los Oscar 1985, y nos pasan cosas, ¿no? ¿Qué pasó en Chile? Fue una dictadura mucho más larga, fue un proceso de violencia y de vejámenes a los derechos humanos mucho más sistemático. O sea, en Chile se operó de manera tremenda, y precisamente es donde la Operación Cóndor se llevó a cabo de pe a pa, digamos, fue mucho más fuerte, y por eso también es lo que nos está pasando hoy en día como sociedad. Tuvimos un proceso de despertar supuestamente, y ahora mira la situación en la que estamos. El fascismo muchas veces sigue creciendo, las organizaciones también que están a favor del vejamen a los derechos humanos, que incluso lo pintan como algo más romántico, ¿no? O como anécdotas que no fueron así, y existe mucho más negacionismo hoy en día. Esperemos que precisamente bajo lo que tú comentas hayan otras luces, ¿no?, de este gobierno, y que por lo que escuchábamos de Xaviera, bueno, hay una voluntad política no solamente de convertirlo en una conmemoración de los 50 años, sino también poder echar estas raíces, ojalá legislativas, que permitan perseguir un poco más esta sensación de justicia. Agradecerte muchísimo, Marcelo, por estar junto a nosotros, más allá de todo error de conexión o lo que pase. Nosotros sabemos que al estar a distancia es diferente, pero se escuchó todo clarito. Quizás la imagen vamos a tener que componerla con las imágenes que tú nos puedas facilitar, pero agradecerte mucho por tu tiempo, por este espacio y por esta conversación también de alguien como tú, ¿no? Alguien que es un abogado que se ha puesto al servicio también de esta causa. Así que agradecerte mucho de estar en este programa, y a todos nuestros invitados, por supuesto. Así que nada, ojalá que no sea la única vez que nos volvamos a encontrar. Encantado, cuando quieran.
Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces con el último bloque ya de nuestro programa. Vamos a ir cerrando ya en estas entrevistas. Tenemos noticias de Fundación Altiplano y lo que ha ido sucediendo un poco con el pueblo de Cotpa. Vamos a tener aquí a uno de nuestros protagonistas. Bien, ya estamos por finalizar este programa y vamos a ir con nuestro último bloque dedicado a compartir algunas de las novedades de conservación de Fundación Altiplano y, por supuesto, sus iniciativas estratégicas. Pero antes no queremos terminar sin agradecer al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al Gobierno Regional de Arica y Parinacota y al Gobierno Regional de Antofagasta, y por supuesto también a la Radio Universidad de Tarapacá y Radio Universidad de Antofagasta, y además a las fundaciones Olivo y Angelini, colaboradores de la Escuela de Conservación Sostenible Sarañani. Esta semana en nuestra sección de noticias de Fundación Altiplano estamos muy felices de contarles algunas novedades en torno a la conservación del templo de San Martín de Tours allá en el querido pueblo de Cotpa. Y precisamente para contarnos profundamente sobre esta noticia vamos a recibir, y ya pueden ver en pantalla, a nuestro amigo Álvaro Merino, que es gerente de Fundación Altiplano, para que nos cuente todos los detalles de lo que se viene. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, Claudia, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, contarte, recibimos una invitación de la Municipalidad de Camarones. Bueno, son conversaciones que venimos teniendo hace harto tiempo y que nacen un poco como por la reactivación finalmente del sueño de la comunidad de Cotpa de poder restaurar su templo patrimonial. Entonces, lo primero que, bueno, recibimos una carta, una solicitud también de la comunidad de Cotpa, o sea, de distintas agrupaciones que reúne la comunidad de Cotpa, donde estaban muy preocupados respecto a el estado de emergencia en el que se encuentra la iglesia, ¿no? Sí, de hecho lo pudimos ver en la semana pasada, ahí in situ con Magdalena, sí. Lo comentábamos en su comentario precisamente sobre el templo, claro. Y cómo lo veíamos en las condiciones en las que estaba. Claro, hay un apuntalamiento que con el equipo de la Fundación Altiplano fuimos en 2014 después de un terremoto, el terremoto que, bueno, casi en todo Chile se recuerda como el terremoto de Iquique, pero en realidad acá fue igual de fuerte, acá en la región de Arica y Parinacota, y dejó algunos templos en un estado de conservación bastante crítico, ¿no? Entre eso está, bueno, el templo de Cotpa. Nosotros fuimos en ese momento a poder apuntalar los muros para poder resguardarlo de un eventual colapso que pudiese tener. Y finalmente la comunidad estaba bien preocupada por esta situación porque ya ha pasado mucho tiempo desde que se apuntaló, desde que en algún momento también trabajamos el proyecto mismo de restauración, que es un proyecto que está aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales, pero que ha tenido ciertas dificultades para poder obtener los recursos y finalmente poder restaurar la iglesia, ¿no? Entonces, la comunidad presentó esta solicitud, esa solicitud también llegó a la municipalidad y la municipalidad, ahí bien preocupada por el tema, buscó ayuda en la fundación como para que pudiésemos, por una parte, son dos iniciativas las que acabamos de firmar, una tiene que ver con el reapuntalamiento de la iglesia, ¿no? Y que nos permita también poder comenzar a reunirnos nuevamente con la comunidad, para poder trabajar en lo que tiene que ver con la otra iniciativa que acabamos de firmar, que es la actualización de ese proyecto de restauración, ¿no? Que es un proyecto que por supuesto se aborda desde el codiseño también con la misma comunidad, y finalmente, claro, en el momento en que nosotros entregamos ese diseño, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, hay que actualizar costos, tú sabes, la inflación ha estado terrible en los últimos años, se han elevado muchos costos y probablemente también vamos a revisar algunas cosas que tienen que ver con la misma propuesta técnica, no solamente con el presupuesto, sino con la misma propuesta técnica, y eso lo queremos hacer con toda la comunidad. Así que estamos muy contentos. Luego, en la vendimia pudimos firmar estas dos iniciativas y estamos ahora a la espera ya de lo primero que tenemos que hacer es juntarnos con la comunidad para, bueno, comentarles que esto ya está un poquito en marcha y que finalmente necesitamos reunir a todas las partes para poder actualizarlo y que quede un proyecto muy interesante, que la gente se sienta muy identificada y que podamos sacarlo adelante lo antes posible. Destaco mucho el trabajo de la municipalidad, sobre todo del alcalde, que lo que están haciendo con esto también es tomar un poquito el liderazgo del proyecto, ¿no? Y que probablemente sean ellos en el futuro quienes presenten este proyecto al gobierno regional para comenzar a poder
o sea, para esperar que, Concretarlo, claro, concretar y que los recursos puedan estar ahí en la ejecución del proyecto lo antes posible. Oye, no, la verdad que estuvimos ahí compartiendo con la comunidad en nuestra jornada en CODPA y estaban súper emocionados y con muchas esperanzas, así que yo creo que en ese sentido Fundación Altiplano siempre también toma ahí un rol importante y protagónico además, porque tiene la confianza del pueblo de CODPA. Nosotros llevamos muchísimos años trabajando, además de los festivales, ¿no? Sí. También como fundación tratando de hacer, digamos, esta esperanza concreta, ¿no? Así que esperemos que se dé de una vez por todas, que sea en buena hora y que, por supuesto, toda la voluntad política que se tiene que dar para esto pueda llegar a buen puerto. Así que agradecerte muchísimo también. Sabemos que tienes un montón de cosas que continuar haciendo, así que ya vamos a ir cerrando nuestro programa. Esperamos que no sea la última vez que te tengamos con nosotros. No, ojalá. Yo me comprometo a venir a contarles un montón de cosas a medida que van apareciendo también otras iniciativas, así que ningún problema si me dan un pequeño espacio, 5 minutos para conversar. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a toda la comunidad por estar presentes en este 7º capítulo de nuestro programa Sarañani Caminemos, un programa destinado a todo lo que significa en términos de memoria y derechos humanos. También somos parte de la construcción de la memoria. Toda la comunidad, toda la sociedad tiene que ser también protagonista. Este año es un año importante para nuestra historia como país. Para que nunca más, ojalá, y en este sentido esta frase se haga carne. Así que invitarlos a todos también a que sigan difundiendo, que estén presentes escuchando nuestro programa todos los viernes a las 11 de la mañana desde el dial de la radio Universidad de Tarapacá y también, por supuesto, desde las redes sociales de Fundación Altiplano y de nuestro programa Arica Barroca. Tengo entendido también que vamos a estar saliendo como en los anteriores capítulos. Así que muchísimas gracias a todos por estar escuchándonos y a todos nuestros invitados también por participar de toda esta jornada. Nos vemos, que sea en buena hora. Chau, chau.